いつだってずっと君を思っていた心締め付けるリアリティ Hola muchachos, buenos días, es un placer verlos de nuevo. Han pasado demasiado tiempo desde la última vez y hoy por fin los tengo delante de mí, frente a mi mano dura, frente a mi ojo selectivo. Están frente a la mano más exigente de toda esta preparatoria. Muchachos, ustedes ya me conocen, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, ya saben mi manera de trabajar, así que no espero menos de ustedes. Yo confío en la capacidad de cada uno de ustedes. Pero entremos en materia, por favor, muchachos, que hemos perdido demasiado tiempo. Hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante y que les será muy útil a cada uno de ustedes para su vida académica durante todo este recorrido. Hablaremos acerca del ensayo. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cómo funciona un ensayo? ¿Han escuchado alguna vez sobre esto? ¿Saben de qué trata? Por favor, ocupo unos voluntarios que sean tan amables de levantar la mano. Sí, tú, por favor. Muchas gracias, jóvenes, por sus aportaciones. Siempre es muy grato escucharlos y ver el punto de vista que tienen sobre algún tema, en este caso el ensayo. Pero el ensayo, ¿qué es realmente? El diccionario de la Real Academia Española lo define como un escrito generalmente breve, que no necesita ni la extensión ni ser especialista en un tema determinado. Pero, ¿qué significa ensayo? El ensayo etimológicamente, o sea, históricamente, proviene del latín exigio, que significa pesar o poner en una balanza. Podemos definir el ensayo como un escrito literario o un escrito expositivo, escrito en prosa, en el que están implantados en él la reflexión, argumentaciones, punto de vista, crítica o alguna evaluación sobre un tema determinado. El ensayo en el género literario corresponde actualmente a la forma literaria de la argumentación, de la polémica, de la reflexión, donde se busca generar un carácter didáctico, donde se pueda aprender en base al pensamiento crítico de cada uno de sus autores. El ensayo es una reflexión desde la perspectiva personal del autor. Nace de alguna inconformidad o nace de algún interés sobre un tema en particular. También se concibe el ensayo como una forma de corresponder a lo que se concibe en el contexto en el que vive el autor. El autor recibe estímulos de acuerdo a su contexto que sirve para escribir y argumentar situaciones concretas sobre un tema que le incomoda o que le interesa. De esta manera, poder presentar con base a sus conocimientos, presentar de forma escrita una crítica constructiva o alguna reflexión o un análisis sobre un fenómeno, sobre un hecho, ya sea social, ya sea científico. Los tipos de ensayo no se cierran solamente a un tipo de género, existe una variedad extensa de géneros de ensayo. Como les vengo diciendo, existe una variedad de tipos de ensayo. Existe el tipo de ensayo tipo literario, en el que es más como un estilo libre y muy personal. El tema mayormente viene sobre el punto de vista acerca de un texto literario, como una poesía, como una novela, como una representación dramática. Aquí no se necesitan más tecnicismos ni léxico avanzado sobre el tema. Es más bien un estilo más libre y un lenguaje formal y común y un tanto digerible para todo el público. Existe también el ensayo de tipo filosófico. Este busca demostrar una verdad por medio de ideas
lógicas y claras, con un lenguaje demasiado formal, que puede tratar temas sociales, temas religiosos, temas culturales y demás tipos de temas. La premisa principal de este tipo de ensayos es que el autor siempre se presenta con un pensamiento demasiado crítico y reflexivo. Finalmente encontramos el ensayo científico. En este tipo de ensayos el autor busca demostrar alguna hipótesis y se escribe con un léxico bastante elevado y muy especializado en el tema. Aquí encontramos tecnicismos, modismos sobre un tema que el autor debe ser un especialista en este, que busca demostrar una verdad acerca de una hipótesis planteada. Su forma en la que está escrita hace un poco difícil la comprensión de personas fuera de foco, o sea, personas que no entienden o no les interesa el tipo de tema que está abordando el autor. Bien, ahora hablaremos sobre las características internas y las características externas del ensayo. Bien, las características internas del ensayo es que siempre expresa una idea sobre el tema desarrollado. Estas ideas siempre están fundamentadas con argumentos lógicos. Las ideas plasmadas dentro del ensayo siempre son organizadas de manera coherente, en el que el ensayo tenga una cohesión con cada una de las ideas del autor. Dentro del ensayo siempre se pueden encontrar relaciones y comparaciones con otros temas o con analogías que le den fundamentos a la idea y al tema principal que el autor está escribiendo en el ensayo. El autor muchas veces y generalmente busca persuadir a la audiencia lectora con su punto de vista, haciéndolos convencer sobre lo que está diciendo es lo más cercano a una verdad absoluta y que está viendo una parte de la realidad que nosotros como lectores no habíamos visto de esa forma, sino hasta que apareció la perspectiva del autor. Bien, ahora la característica externa del ensayo trata sobre, más bien, sobre la estructura formal que tiene un ensayo. Desde la introducción, en el que el autor ya puede plasmar su tesis sin fundamentarla aún. Ya en el desarrollo del ensayo, que es la segunda parte, ahí puede fundamentar su tesis y explicar el porqué de su posición, apoyándose de diversas fuentes bibliográficas o puntos de vista de otros autores, y se puede apoyar en eso con fuentes confiables de información. Al final está la conclusión en el donde el autor ya condensa de manera clara su posición firme acerca del tema y las ideas finales que nosotros como lectores vamos a leer. Si no hay preguntas por el momento y si el tema va quedando claro, empezaremos por trabajar. Entonces abriremos su libro en la página 107 y comenzaremos con la lectura de la importancia de la interculturalidad, que es un ensayo escrito por un autor mexicano. Y al finalizar la lectura vamos a responder 3 preguntas importantes sobre este ensayo. Así que tomen su tiempo, lean y al finalizar las preguntas. Bueno, muchachos, una vez finalizada la lectura podemos empezar con las preguntas. Son preguntas abiertas, el que quiera contestar puede hacerlo. Solo tiene que levantar su mano y en orden, por favor. La primera pregunta es: ¿qué finalidad tiene el texto? Levanten la mano, por favor. La segunda es: al terminar de leer el texto, ¿qué es lo que ustedes notaron acerca del autor? La tercera pregunta es: ¿qué tesis defiende el autor? ¿Qué es lo que el autor defiende? ¿Cuál es su argumentación? ¿Cuál es su punto de vista? Muchas gracias, muchachos. Se ve y se nota que ya le están empezando a agarrar un poco la forma a esto del ensayo. Y me da mucho gusto por ustedes.
Y para empezar a redactar un ensayo es necesario que empecemos por identificar la metodología y la estructura que conforman al ensayo. Para empezar a redactar el ensayo es necesario tomar en cuenta una serie de pasos. Primeramente, seleccionar el tema. ¿Cómo se selecciona el tema? Es en base a tus intereses, es en base a tu contexto, es en base a tus conocimientos. Cada uno es libre de investigar, de leer, de consultar fuentes, que es el segundo paso. Consultar fuentes. La búsqueda de información. Esta la encontramos en libros, en revistas, en páginas confiables de internet, donde se encuentran los artículos científicos en los que podemos encontrar diversas fuentes provechosas para cualquier tipo de tema que deseamos abordar. Y es así, a partir de la búsqueda y encontrar una buena fuente, y con base a esa buena fuente empezar a nosotros a redactar una argumentación que contraste o que ayude a ver claramente una idea que otro autor ha plasmado y que nosotros queremos ir a la par con base a ese punto de vista. Una vez encontrada e investigado acerca del tema y haber sacado diversas fuentes de información, es importante empezar a redactar. Pero para redactar nosotros debemos de tomar en cuenta que el ensayo debe tener una estructura con base a las ideas que nosotros queremos plasmar ahí, que tenga una coherencia, que tenga una cohesión, que no estén ideas aisladas, una idea por aquí, otra idea por acá. No, se tiene que ir armando un cuerpo completo en donde la idea principal sea el núcleo de todo el ensayo, que la idea central y que la idea que le da sentido a nuestro ensayo sea la principal fuente de energía de todo el ensayo, y no que la idea central y nuestra argumentación principal esté al final o que esté al principio, sino que ir redactando para llegar al clímax del ensayo, y una vez llegado a ese clímax empezar con las conclusiones y llegar así a una conclusión y a una postura en general. Después de haber tenido ese paso de la redacción y la estructuración de las ideas, es importante ir haciendo un borrador. Todo buen maestro ha llevado una práctica antes. La práctica hace el maestro. Y es importante tener ese hábito y esa costumbre de practicar para mejorar. Por eso es importante realizar un borrador en donde se vaya plasmando las ideas, y si se está inconforme con el borrador, hacer otro borrador hasta que queden conformes con el resultado final. Y al final hacer una redacción con la que estamos conformes, que ya no sea un borrador y no sea un informe final. Ahora bien, pasando al terreno de la estructura, son 4 componentes lo que conforman la estructura del ensayo. Empezaremos abordando el título. El título debe ser muy preciso y coherente con lo que estamos hablando. Debe ser firme y debes llevar una coherencia con la idea principal de nuestro ensayo. La introducción. La introducción debe plasmar brevemente de qué va a tratar el ensayo, nuestra postura inicial, pero no desarrollada de manera explícita, solamente como una forma de abordarla brevemente. Ya en el desarrollo, que es la siguiente parte de la estructura, vamos a abordar firmemente nuestra postura, nuestra crítica, nuestra reflexión, y es ahí donde entran los aportes de otros autores. En el desarrollo se van mostrando la postura de otros autores y nosotros vamos viendo la postura propia. La postura de otros autores es solo para reafirmar y darle argumentación y darle fundamento a lo que estamos exponiendo
o a lo que queremos que las otras personas entiendan y persuadirlas así de esa manera. Es una forma de explicar y dar a conocer nuestro punto de vista, pero con un colchón y con una base de decir, ¿sabes qué? No soy el único que ha dicho esto, hay otros autores que le dan fundamento a mi explicación. Debe ser argumentada. Es la parte en la que lleva más peso, es en el desarrollo. El desarrollo es el punto de flexión, es el punto de partida, es lo más importante del ensayo. Al final está la conclusión. La conclusión, ahí van nuestros comentarios finales. La conclusión siempre es muy abierta. Puedes poner ahí cómo hiciste el trabajo, puedes poner cómo te sentiste, qué es para ti, qué representó para ti, alguna idea final que quieras abordar y si tu postura sigue igual o qué es lo que pretendías con este ensayo. Y es muy importante, muchachos, no se les olvide que es muy importante que lleva referencias bibliográficas. Ahí van a plasmar ustedes de dónde sacaron las fuentes que pusieron en su ensayo, los links de internet, las páginas de los libros, todo en formato APA, plebes. Es muy importante que esté en formato APA. Bueno, muchachos, si hasta aquí no hay preguntas, muchachos, ¿seguros que no hay preguntas? Bueno. Es realizar un ensayo. El tema es libre, muchachos. No seré muy exigente. Serán 3 cuartillas de ensayo. 3 cuartillas de ensayo. 3 cuartillas. Introducción, desarrollo y conclusión. Con su portada y con sus referencias bibliográficas. Muchachos, es muy importante que investiguen acerca del tema. Por favor. Este trabajo representará el 20% de su calificación final. Ya saben. Introducción, desarrollo y conclusión. Portada y referencias bibliográficas. Si tienen alguna duda, pueden buscarme. Tienen mi número de celular, tienen mi correo. Así que los estaré atendiendo, muchachos. Y si ya no hay más por agregar, si alguien quiere comentar algo, pues no hay nada, me despido. Recuerden volver a leer las páginas del libro si tienen alguna duda.